Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, los saluda Andrés Charria con un panel totalmente internacional, Rafael Alonso desde La Coruña y Marcelo B. desde Buenos Aires. Son abogados ya con amplia experiencia en derecho deportivo. Marcelo fue agente de jugadores y se dedica ahora exclusivamente al derecho. Tiene muchos temas de derecho y deporte. Y Rafa lo conozco desde que empezamos hace ya muchísimo tiempo en conferencias y congresos en España. Su despacho es uno de los despachos más reconocidos en esta materia en España. Y vamos a conversar, obviamente, coronavirus. Buenos días. Buen día, Andrés. ¿Cómo te va? Rafael, ¿cómo te va? Mucho gusto. Buen día, bien, saludos a todos desde España también, aquí con 5 y 7 horas de retraso respecto a vosotros. Sí, acaso yo estoy en las 7 de la mañana. De adelanto. Yo estoy a las 7, Marcelo está a las 9 y Rafa está ya muy adelante, está a las 3 de la tarde, creo. 2:30. Bueno, como decía, el coronavirus nos invadió. Lo primero que tengo que comentar, tengo un compañero de facultad, fue ministro y en el gobierno pasado fue el director de recaudador de impuestos. Y le pregunté alguna vez si cuando él estuvo en el gobierno, alguna vez hubo alguna insinuación de que pudiera ocurrir algo de lo que nos está ocurriendo. Y me dijo que no, que las peores catástrofes eran otras. En Colombia hay muchísima, y en Argentina y en España, hay toda clase de posibilidades de catástrofes naturales. En Colombia el conflicto armado, que se ha desescalado mucho, sigue estando presente, sigue siendo un país muy violento, pero ni en las peores pesadillas, me decía Santiago, se les ocurría pensar en algo como lo que nos está pasando. Nadie tenía la más mínima idea, la más remota idea de que un virus, creo que ni siquiera es un microorganismo, es como una proteína, pudiera parar la economía mundial. Entonces, lo primero, para no llevarnos a engaños, es que nadie, ni en las peores pesadillas iba a esperar esto. Y lo hablo en primera persona de país, o por lo que pienso yo, y mucho menos nuestro fútbol, que su horizonte de actuación es el próximo partido de la selección. Nuestros dirigentes son cortoplacistas al máximo y yo creo que pensar en ir al Mundial todavía no está dentro de su panorama, simplemente ellos están en cómo será el primer partido, que entre otras cosas todavía no está. Entonces, es un tema totalmente impredecible, nadie lo esperaba, nadie lo sospechaba y acá estamos. Colombia, como deporte organizado, solo está el fútbol y no tenemos nada. Rafa, allí. Bueno, efectivamente, por refrendar lo que tú has dicho, nadie en el mundo jamás había considerado que esta situación se podría dar, ni en el deporte, ni en ningún otro sector económico, ni en la vida en general. En España, la situación del deporte es, desde la semana del 14 de marzo está todo absolutamente parado y ahora se están sucediendo las decisiones de qué hacer en relación con las competiciones en cada una de las modalidades deportivas. Por lo que se puede entrever, va a haber caminos distintos entre el fútbol profesional
y el resto de deportes. Entonces, el fútbol profesional tiene la premisa de tratar de completar lo que falta de temporada. Aquí, más o menos, si no recuerdo mal, la competición se quedó cancelada tras la jornada 25 de 38, por lo tanto quedarían 13 jornadas en primera división. ¿Y qué ocurre? Que si no se completa la competición, pues hay unas cantidades pendientes de los contratos de televisión que son muy importantes para los clubes, muy importantes para que los futbolistas perciban la totalidad de los salarios, porque ya ahora mismo están con medidas de expedientes de regulación temporal de empleo que implican una reducción de la jornada del salario o han llegado a pactos, y sobre todo porque en España, por causa de la venta centralizada de derechos, hay una parte muy importante de los derechos de televisión que van a los otros deportes. Entonces, en ese sentido, el de fútbol profesional es un poco el motor económico y la locomotora del resto. Por eso es muy importante completar la competición de fútbol profesional para que el resto de los deportes puedan recomponerse y puedan seguir recibiendo esos fondos. Y por eso también los demás deportes pues están tomando decisiones que van más en la línea de no continuar. Y ahí se abre todo un abanico de, bueno, y si no continuamos, ¿qué sucede? Lo dejamos aquí, hasta donde habíamos llegado, y hacemos ascensos y descensos, solo ascensos para no perjudicar a nadie, o anulamos todo y volvemos a repetir la temporada que viene. Y estamos en ese impasse. Esa es un poco la situación así a rasgos generales que tenemos en España ahora mismo. Marcelo, ¿y en Argentina? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Andrés, por la invitación, y Rafael, ¿no? Acá en Argentina el confinamiento empezó el 19 de marzo. El 19 de marzo fue a partir de ese decreto hasta la actualidad, seguimos en aislamiento, en cuarentena, y la realidad es que con ese primer aislamiento el 19 de marzo se suspendió la actividad totalmente deportiva en todo el país, en todas las disciplinas deportivas, individuales y colectivas. En el fútbol nos encontramos en particular con una situación que hace una semana la AFA decidió dar por cancelada y por finalizada la temporada 2019-2020. Nosotros teníamos varias fechas por delante, no recuerdo exactamente qué cantidad, pero teníamos varias fechas por delante, pero atento a que acá en Argentina todavía se sostiene de que el pico del virus no ha llegado y que las autoridades sanitarias calculan, a grosso modo, anticipándose, pero nadie lógicamente puede poner una fecha de inicio, que recién allá por pasado septiembre se podría volver a dar la reanudación del fútbol. Ante esta situación, la AFA tomó una determinación que a mi modo de ver ha sido correcta, que es suspender, dar por terminada la competencia deportiva, lo que ha ocasionado, como bien dice Rafa, ha ocasionado tensiones entre los jugadores, esencialmente, entre el sindicato de los jugadores y los clubes y las instituciones deportivas que están pasando por una situación económica pero muy compleja. En este sentido, hoy el gran debate es cómo sostener los salarios y los contratos deportivos hasta el 30 de junio, que los jugadores puedan percibir, aunque mal no sea, una parte de esos salarios, lo que sería algo similar a los ERTE, al expediente de regulación temporal de empleo en España. Y por otro lado, también el debate pasa, a mi modo de ver, porque la resolución de la AFA no ha sido lo suficientemente clara en este aspecto, en lo que respecta a los ascensos y descensos. Ya determinó que no va a haber descensos, pero quiere, o por lo menos la resolución así lo fija, que los ascensos sean a través de un reducido que se llevaría potencialmente a cabo a partir del mes de septiembre, pero con una fecha
total de incertidumbre sobre el aspecto. En este punto se está planteando un gran debate en este momento de que los equipos que mejor estaban posicionados en lo que nosotros le llamamos la Primera B Nacional están haciendo planteos ante la AFA. Ayer lo ha hecho uno de los clubes, que es el Club Atlético San Martín de Tucumán, haciendo un planteo administrativo para que le den el reconocimiento sobre el mérito deportivo para lograr justamente el ascenso. En la Primera B Nacional se llevaba ya cumplido aproximadamente un 70% de la competencia deportiva. Y bueno, ahí está un gran dilema, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos ascensos de la B Nacional a Primera División? En Colombia la situación era distinta, que apenas estábamos empezando. El campeonato empezó en febrero, se jugaron 5 fechas y hubo dos órdenes de autoridad competente que configuraron una justa causa para suspender los contratos, que fue la imposibilidad de realizar actividades con más de 50 personas y el confinamiento inicialmente voluntario y posteriormente obligatorio. De manera que esto hacía que la ejecución de los contratos de trabajo fuese imposible, había una fuerza mayor, una orden de autoridad competente y se tenía la posibilidad, porque con fuerza mayor no es necesario acudir al Ministerio de Trabajo, se tenía la posibilidad de suspender los contratos de trabajo de manera unilateral por parte del empleador. Unos pocos equipos hicieron esta maniobra, 2 o 3, que no es una maniobra muy bien recibida, pero es jurídicamente válida. Otros, la mayoría, llegaron a acuerdos. Normalmente lo que he podido saber es que los jugadores con muy altos ingresos sacrificaron parte de sus ingresos en aras de proteger a los jugadores jóvenes y sobre todo al personal administrativo. Que nadie se acuerda. En esta pandemia todos nos acordamos de los médicos, pero no nos acordamos de los que limpian las calles y los que cuidan, que están tanto más expuestos que los médicos, que de todos modos están en primera línea de combate, pero también en primera línea, tienen la mejor línea de defensa. Pero volviendo al fútbol, esto se hizo con la esperanza de empezar rápidamente el torneo. Estamos estrenando, en enero estábamos estrenando, en octubre del año pasado tal vez, un canal premium de pago que no fue de buen recibo y que pues por esta situación creo que en estos momentos tienen serios problemas. Se planteó iniciar el campeonato a puerta cerrada con un protocolo bastante voluminoso que fue rápidamente desechado por el gobierno y en estos momentos estamos esperando, digamos que no es prioridad. El fútbol, los dirigentes deportivos desafortunadamente entraron en una escalada de disputa con la opinión general, con el gobierno, unas declaraciones muy poco afortunadas que hicieron que, primero, y llama mucho la atención, lograron unanimidad con toda la población, no importa de qué equipo, en rechazar el fútbol profesional y con el gobierno. De manera que el gobierno en un momento dijo, el fútbol profesional no es prioridad. No nos pregunten, no estamos pensando en el fútbol y por lo tanto hagan la fila porque hay actividades de construcción, de manufactura y de otras actividades económicas principales y ustedes no están. He hablado con algunos técnicos, el trabajo físico se hace por redes sociales, es difícil, algunos presidentes están tranquilos porque por reparto de televisión acá se reparte casi lo mismo equipos grandes y equipos chicos. Los equipos chicos con lo que les llega de televisión aguantan tranquilamente el pago de sus nóminas, que no son nóminas abultadas, mientras que los equipos grandes, los que llevan espectadores a la tribuna, tienen problemas porque reciben muy poco dinero de televisión. Es un caso excepcional donde los equipos chicos reciben porcentualmente muchísimo más dinero que los equipos grandes. Estamos esperando otro tema que sí está absolutamente cancelado, a pesar de que dicen que no, y quiero oírlos a ustedes, es el fútbol femenino. Antes de la pandemia había, por licenciamiento de clubes, había una obligación de un torneo que la DIMAYOR y la Federación decían que lo iban a hacer, pero que no habían manifestado la más mínima
noticia sobre este campeonato, no hay interés, nunca lo ha habido. Y una vez empezó el confinamiento, los clubes rápidamente, los que no habían contratado todavía a las jugadoras, pues evidentemente desistieron de hacerlo. Unas pocas jugadoras también le suspendieron el contrato de trabajo. Y la realidad es que lo que yo veo, esto sí es personal, es que como viene, es decir, a partir de septiembre o octubre, no va a haber un día de descanso. Los torneos europeos van a terminar, no sabemos cuánto, creo que la pretemporada en Europa va a ser mínima y después vienen eliminatorias de mundial, no sé si habrá Eurocopas, hay olímpicos y no va a haber tiempo, no va a haber humanamente, no va a haber espacialmente tiempo temporal para hacer el campeonato. De manera que el fútbol profesional femenino está como una obligación que Conmebol impuso, pero realmente fútbol femenino no creo que vaya a haber. Por allá. Aquí se quejan precisamente de que son las grandes olvidadas y además con el añadido de que por primera vez se acababa de alcanzar el acuerdo para el primer convenio colectivo del fútbol profesional femenino. Entonces muchas jugadoras iban a poder empezar a cobrar los salarios que realmente les correspondían, etcétera, y justo llegó el parón. Y en este parón pues son las grandes olvidadas. No se está hablando de qué sucede con el fútbol femenino. Estamos a la espera, probablemente a finales de esta semana, de que la Federación Española de Fútbol decida qué es lo que va a hacer, cuál es el planteamiento que va a hacer para cerrar las competiciones de fútbol no profesionales, lo que incluye la segunda división B, que es como la tercera división en España, la propiamente tercera división, y qué van a hacer por debajo las competiciones regionales. Y también está la competición, la Liga Femenina, porque aunque os acabo de decir que ya tienen convenio colectivo, no son deporte profesional, porque aquí el concepto de deporte profesional no es coincidente con el de deportista profesional. Entonces solo es deporte profesional aquel donde existe una liga profesional constituida y todos los clubes participantes están obligados a transformarse en sociedades anónimas deportivas. Y todo lo que no es ese grupo, que solo son 3 competiciones, que es primera de fútbol, segunda de fútbol y la máxima de baloncesto, que es la Liga ACB, fuera de ahí no existe deporte profesional, aunque sí hay muchos deportistas profesionales con contratos de trabajo en competiciones que no tienen la consideración de ligas profesionales. Entonces, en todas estas es, en lo que se refiere al fútbol, lo que está pendiente de decidirse, y ahí se sabrá cuáles son los planes de la Federación Española con respecto al fútbol femenino. En lo que respecta a la Argentina, es muy similar al panorama que ustedes están planteando en España y en Colombia. El fútbol femenino es una gran vidriera olvidada. No hay ninguna resolución de una posible vuelta o retorno del fútbol femenino a la competencia, en lo más mínimo. En este sentido también las futbolistas o el gremio de las futbolistas o el núcleo que agremia a ellas ha hecho planteos para alguna posible reanudación, pero sin ninguna certeza ni decisión oficial al respecto. La suspensión del fútbol de AFA de la semana pasada lógicamente suspendió todas las categorías, desde la primera división hasta lo que nosotros acá en el interior de Argentina lo conocemos como el fútbol regional, que vendría a ser, diría yo, como una cuarta categoría, por decirlo, ¿no?, de alguna forma. La verdad es que esta suspensión del fútbol argentino, como les digo, no tiene fecha de inicio. Todo va a depender de las autoridades sanitarias que así lo dispongan. Están hablando de que con suerte podría ser después de septiembre, y me parece que el análisis es muy parecido al que hace Andrés en Colombia.
hoy no es una prioridad la vuelta del fútbol en Argentina. Si bien nosotros estamos con un aislamiento preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo, ya se está extraoficialmente hablando de que se proyectaría por lo menos por los próximos 15 días más con la liberación de algunas actividades, porque vamos a llevar ya más de 60 días de aislamiento. Iniciamos el aislamiento muy parecido al de España, porque España, si yo mal no recuerdo, Rafael, lleva más o menos en este momento 50 días de cuarentena, que nosotros le llamamos así acá en Argentina, y la verdad es que la sensación ya lógicamente después de tanto tiempo, como le pasará también a ustedes, es muy pesada. En este sentido es desesperante para todos, es desesperante esencialmente para en el ámbito del fútbol, las instituciones deportivas, los jugadores, los técnicos y todos aquellos que de alguna u otra forma viven alrededor de este deporte. Entonces, en ese sentido, hoy lo que les decía, lo que está en discusión esencialmente es la sostenibilidad, la posibilidad de sostener los contratos deportivos hasta el 30 de junio, teniendo la particularidad de que al suspenderse el campeonato, al ponerle un punto final al campeonato, lógicamente se tienen que volver a sentar a negociar los salarios, los clubes con los jugadores, porque lógicamente el campeonato ha terminado. Y aquí se plantea un gran dilema, porque si bien los ingresos por los derechos de televisación hasta el momento los están sosteniendo, esos ingresos no alcanzan a cubrir, a diferencia de lo que puede pasar en Colombia, escuchándote a vos, Andrés, acá en Argentina no alcanza, es una porción importante, pero que lógicamente está lejos de cubrir los salarios de los jugadores y del personal dependiente de cada uno de los clubes. Esa es la situación a grandes rasgos de lo que está sucediendo hoy en el fútbol masculino y femenino en Argentina. Yo tengo una pregunta, sobre todo porque creo que los argentinos y los colombianos ya estamos resignados a que ya he oído que en el 20 no va a haber fútbol, espero que sí, pero Rafa, y seguramente Marcelo tiene alguna idea. Yo me pregunto, ¿va a haber campeonatos que se reanudan en momentos en que va a haber contratos que terminan? La mayoría de contratos, lo que yo me acuerdo en España, terminan el 30 de mayo, los primeros de junio. Y puede 30 de junio. Como bien, 30 de junio. Es posible que haya campeonatos que vayan más allá. Es posible que el español, porque volver a la práctica del deporte implica coger ritmo de competencia, y eso, me dicen los preparadores físicos amigos, requiere más o menos un mes, porque una cosa es estar en vacaciones, moviéndose, es decir, saliendo a tomarse algo, caminando, yendo a un parque, viajando, haciendo turismo, y algo muy distinto es estar encerrado en 4 paredes, comiendo y viendo televisión. Me dicen los preparadores físicos que desde el momento en que se empieza a entrenar, que creo que es el próximo lunes, creo que en Inglaterra o en España, no sé, hasta la vuelta en forma falta un mes. Entonces va a haber contratos de trabajo que finalizan en plena temporada. ¿Qué se ha pensado? ¿Qué han pensado ustedes? Porque lo que me dijo algún amigo periodista es, no, es que FIFA ordenó, FIFA dio unas recomendaciones. Me pareció un documento bastante insulso. Ellos recomiendan negociar. Hablan mucho, es muy bonito el documento, pero es insulso, no da soluciones. La única solución es negociar, que al final va a ser la única. Pero ¿qué va a pasar con estos contratos? Supongamos que un jugador termina contrato el 30 de junio y faltan 6 fechas. Sí, pues verás, Andrés, aquí quedan exactamente, que antes te dije mal, te dije que quedaban 13 fechas, 13 jornadas, quedan 11. Pero la mejor de las previsiones, que ya hay unos protocolos del Ministerio de Sanidad, es empezar a jugar el primero de esas 11 jornadas, que también son las más que quedan en segunda división, en junio, y si todo va bien, terminar hacia finales de julio, que efectivamente es ya fuera del tope máximo de duración de la temporada, que se establece en el 30 de junio.
como las temporadas terminan el 30 de junio, la temporada oficial, porque lo que es la temporada de juego suele terminar antes. Normalmente, salvo que haya Eurocopa y tal, pues finales de mayo, finales de junio, pero los contratos ponen hasta el 30 de junio, aunque luego los futbolistas muchas veces esos últimos días ya están de vacaciones. Bien, ¿qué ocurre? Que a nadie se le escapa, yo creo que en esto estaréis de acuerdo, que si los contratos ponen hasta el 30 de junio es porque es la fecha en la que termina la temporada, no porque ese jugador quiera finalizar el 30 de junio por algo. Cuestión distinta sería, como es muy habitual, por ejemplo, en el baloncesto, yo le contrato a usted durante 2 meses solo para sustituir a este jugador que se ha lesionado o porque no sé si va a continuar. Bueno, pues hay una fecha cierta que eran 2 meses. Pero cuando a un futbolista se le contrata por varias temporadas y se pone que la última, la temporada final del contrato y la fecha final del contrato, pues será, en el caso que nos ocupa, el 30 de junio de 2020, es una fecha que es una referencia a la finalización de la temporada. Y yo creo que está más que justificado que si la fecha de finalización de la temporada ha variado, también varíe la duración del contrato. De hecho, no todos los contratos ponen el 30 de junio. Hay contratos que ponen por la temporada 18-19 y 19-20. Con lo cual no hay una especificación, aunque es lo habitual, que salgan las dos cosas, temporada y del 1 de julio al 30 de junio. Ahora, el tema de las directrices que ha dado la FIFA. Yo ahí tengo otra visión, Andrés. Y además te voy a explicar por qué. Porque hago una contraposición con lo que ha hecho nuestro Consejo Superior de Deportes, que es el brazo político del deporte español. Lo más fácil para la FIFA era ponerse de perfil y decir, esto es un tema que tienen que arreglar en cada federación nacional, hagan ustedes lo que consideren y lo que les diga el Ministerio de Sanidad. Era la postura más fácil. Ahora, todo está relacionado. Los jugadores que terminan el 30 de junio tienen un interés en acabar el 30 de junio porque se van a ir a jugar a otro país. Si se quedan en el mismo país, no van a tener interés en cambiar de equipo porque no van a poder ser inscritos en otro club de la misma competición porque el periodo de inscripción está cerrado y la competición está todavía en marcha. Entonces el interés está en porque hay un componente internacional. Además, los equipos se clasifican para las competiciones europeas, en nuestro caso, para la Champions League, para la Europa League. Entonces, lo que ha hecho la FIFA es muy de agradecer, porque ha dado las herramientas para que los acuerdos se orienten en un sentido, en el sentido que para mí tiene la mayor lógica y sentido común, que es si vamos a intentar terminar y nos pasamos de fecha, modifiquemos todo, modifiquemos los periodos de inscripción, modifiquemos la duración de los contratos, eso sí, ya cada club con sus jugadores que negocie qué efectos tiene eso. Se supone, porque aquí la duda sería, si yo trabajo más meses, cobro más meses de salario, pero hay clubes en los que el salario se devenga 2 veces al año, no hay un salario mensual. Lo más justo es, no, mire, señor futbolista, yo le he contratado por una temporada con este salario anual. Si ahora esto se ha dilatado en el tiempo, pues le prorratearé la cantidad, porque tampoco está usted trabajando este tiempo, ¿no? Entonces, es muy complicado. Esto no está previsto en ningún lado, pero por lo menos la FIFA ha hecho el esfuerzo de decir, todo lo que sea internacional y que llegue a la Cámara de Resolución de Disputas y que por lo tanto no se vaya a resolver en la legislación laboral nacional, que ahí no tenemos nada que decir, lo vamos a resolver con estos principios rectores. Y eso ya da una guía para actuar a todas las federaciones, ligas nacionales, etcétera. Yo creo que eso es muy de agradecer. Y te decía por qué lo ponía en contraposición. Ayer se ha publicado una resolución del Consejo Superior de Deportes español. Lo que se estaba esperando por parte de todas las federaciones españolas, porque ya sabéis, y hago un paréntesis aquí, que las federaciones en España, aunque son entidades privadas,
son una especie de agentes delegados de la administración pública y ejercen funciones delegadas, o sea que la administración es tutelante de las federaciones, pues como ya se ven venir que se adopte la decisión que se adopte en cuanto a la finalización, va a haber alguien que se va a sentir perjudicado porque el juego no terminó con las reglas que había empezado, que era disputar todas las jornadas, le han pedido al Consejo Superior de Deportes que les dé un envoltorio que les ampare para que su decisión no pueda ser tan fácilmente atacada ante los tribunales. Y la resolución que ha salido, lo que ha dicho es, esto no pertenece a las funciones públicas que yo os he delegado, esto es un tema privado, además no lo ha dicho abiertamente, pero es lo que se da a entender, y aunque es un tema vuestro y yo no debo meterme, ahí van unas recomendaciones, que realmente no son recomendaciones, lo único que es una información que todo el mundo ya sabía, que es dentro de las federaciones el órgano competente para acordar las decisiones es la comisión delegada, y lo que podrá acordar es reanudar, cancelar, ascender, no descender, lo que ustedes quieran. Esa es mi resolución. Es decir, bajo la apariencia de haber hecho algo, no ha hecho absolutamente nada. A diferencia de la FIFA, que por lo menos sí que ha marcado unos principios rectores. Esa es mi forma de verlo, y además porque tengo muy fresco y muy cerca lo que podría ser la otra postura, y sé la insatisfacción que deja a los dirigentes federativos. Marcelo, ¿qué hay por allá? Bueno, acá, a ver, el dilema era siempre el mismo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasaba con aquellos contratos que finalizaban el 30 de junio si la competencia se volvía a reanudar y se prolongaba más allá? Rafael ha hecho una visión muy clara sobre lo que está pasando en España. Bueno, acá realmente con la decisión de la AFA de suspender esa discusión, ese debate culminó porque se tornó lo que nosotros llamamos abstracto. Ahora bien, acá se ha planteado otro gran inconveniente que es un tema que está en permanente debate, que es, como les decía al inicio, a ver, si bien la competencia está suspendida, ¿qué pasa con los contratos que están firmados hasta el 30 de junio? ¿El jugador de fútbol debe cobrar ese contrato, o directamente la resolución de la AFA al dar por terminada la competencia deportiva finaliza también ese contrato? Y acá la discusión pasa, además, porque el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, prohibió los despidos y las suspensiones por razones de fuerza mayor o por situaciones económicas. Entonces los clubes están en un gran dilema. ¿Cuál es el dilema? No te puedo suspender por razones de fuerza mayor o por situaciones económicas, ni tampoco te puedo despedir por razones de fuerza mayor o situaciones económicas. ¿Eso qué conlleva? Conlleva que los clubes han licenciado, entre comillas, yo creo que es una figura, la licencia, que yo la pongo entre comillas, porque uno siempre tiene la idea de que conceptualmente, o la naturaleza jurídica de la palabra licencia está más vinculado con dos aspectos: la licencia por motivos de salud o la licencia por motivos personales o familiares, ¿no es cierto? Entonces acá los clubes lo que han hecho, como no pueden, insisto, ni suspender ni despedir, han licenciado los planteles, licenciado lo que nosotros le llamamos sine die, o sea, sin fecha de retorno, y eso conlleva otro gran inconveniente, que es que al no saberse cuándo se va a reanudar la competencia, tampoco se ha abierto o se le ha puesto una fecha de certeza a la apertura del libro de pases. Entonces los jugadores han quedado, a mi entender, en mi opinión, han quedado como una especie de un limbo, porque no están libres, no tienen libertad de acción. Por otro lado, no saben cuándo se reanuda la competencia, porque las autoridades sanitarias no lo autorizan, lógicamente, no es una prioridad del fútbol, pero a la vez tampoco saben o no tienen una certeza por parte del órgano rector de la apertura del libro de pases. Entonces están licenciados sin cobrar sueldos,
sin saber cuándo se reanuda nuevamente la competencia y sin saber la apertura del libro de pases. En definitiva, este combo de situaciones lleva a que los jugadores han entrado en una tensión con el gremio, con las instituciones deportivas. Hay una tensión muy dura en este momento, y sobre todo porque lógicamente los jugadores son conscientes de no poder exigir el cumplimiento total del salario porque la competencia está terminada de esta temporada, pero a la vez también quieren que lógicamente sostener, como lo han hecho otros gremios en Argentina, una reducción de ese salario neto que nosotros le llamamos acá. En definitiva, que le garantice la sustentabilidad personal y familiar hasta que la competencia se reanude. Y le cierro en algo importante con respecto a los contratos y lo que decía Rafael. Lo que están buscando también los jugadores a través del gremio es que, lógicamente, los contratos que finalizaban el 30 de junio tengan una prórroga por 6 meses más. Acá lo que está claro es que nosotros teníamos un calendario deportivo que se iniciaba en junio, y el calendario deportivo se va a adecuar a lo que fija la Conmebol en Argentina. O sea, el calendario deportivo va a iniciar en enero en Argentina. Va a ir de enero a diciembre, ¿me explico? Entonces lo que están buscando el gremio es, señores, garantícenle el ingreso, aunque sea con una reducción de salario, y fundamentalmente pónganse de acuerdo para prorrogar ese contrato que vencía en junio hasta diciembre. Es complicado todo. Yo tengo una pregunta porque no lo tengo acá, pero lo he oído en varios sitios, Argentina y España, es que no quieren descensos, pero sí quieren ascensos. De manera que los torneos, los torneos se van a ver ampliados en dos equipos. No entiendo. Efectivamente. Y ahora sí va a ser peor, porque con menos tiempo va a haber más equipos. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, ese es un punto no claro, a mi modo de ver, creo que inclusive confuso, en esta resolución de la AFA que publicó en el boletín oficial la semana pasada cuando dio por terminada esta competencia. Lo que determinó en uno de los puntos es que el fútbol de la primera división no va a sufrir descensos, o sea, esta temporada no va a tener descenso. Inclusive dijo, no solamente esta temporada, sino la que viene también. O sea, por 2 temporadas no va a haber descensos en el fútbol de Argentina. Con el argumento de que lo que se busca es que, en virtud de que esta crisis va a repercutir hondamente en los presupuestos y en las arcas de las instituciones deportivas, el introducir descensos provocaría, según esta resolución, más incertidumbre y más decadencia económica en los clubes que se vayan al descenso. Cosa que yo en lo personal no lo comparto. Pero inclusive se plantea un dilema muy grande porque lógicamente los jugadores plantean algo que a mi modo de ver es cierto. Si no hay descensos, el nivel de la competencia deportiva va a decaer, porque lógicamente muchas instituciones que no cuentan ni tampoco van a contar después de esta crisis con un presupuesto importante van a jugar con juveniles o van a jugar con jugadores que no sean tan reconocidos en primera división o buscando jugadores de segunda división. Esto ha provocado y está provocando un gran dilema de tensiones entre gremiados y los clubes. Y por otro lado se plantea lo que yo a la introducción de esta charla les decía. Los clubes de la B Nacional, de la primera B Nacional, están planteando, ya se ha desarrollado un 70% de esa competencia, están faltando algo así como aproximadamente 10 u 11 fechas, muy similares a España, están planteando los 2 clubes que van primeros de ambas zonas, les han presentado un reclamo administrativo para que, en razón del mérito deportivo, ya se los declare como ganadores de esa competencia y asciendan esos 2 clubes. La AFA en este aspecto ha dicho que prefiere jugar un reducido entre todos aquellos equipos de la B Nacional que tengan alguna posibilidad de ascenso en el mes de septiembre. Me parece que esta decisión va más
direccionada, a mi humilde modo de entender, con la posibilidad de que lógicamente las empresas de los derechos de televisación tengan también alguna posibilidad en septiembre de tener fútbol y de ingresar ese dinero o de justificar el ingreso de ese dinero. En definitiva, eso es un gran planteo que está en discusión en este momento. Yo lo que pienso, Rafael y Andrés, es que cuando vos das por finalizada una temporada deportiva, a mi modo de ver, si no se ha culminado el desarrollo de esa temporada deportiva, lo lógico sería que no haya ascensos ni que haya descensos, de que no haya ninguna de las dos situaciones, atento de que soy a aquellos que piensen que el mérito deportivo se logra cuando la temporada culmina, salvo que, lógicamente, por una cuestión de matemática pura, no se pueda rebatir el primer puesto o el logro deportivo. ¿Me explico? En base al mérito de haberlo logrado adentro de la cancha. Pero con aproximadamente 10 fechas que faltan por concluir en la B Nacional, ningún club, ni inclusive los dos primeros, se pueden adjudicar un mérito deportivo porque matemáticamente el cuarto, el quinto y el sexto de ambas zonas tienen mérito deportivo para ascender. Bueno, ese es el gran dilema en este momento. ¿En España también dicen eso, que no va a haber descensos? En España es mucho más complicado. Os explico. Bueno, os adelanto que yo personalmente, si de mí dependiera, yo, y en relación con lo último que comentaba Marcelo, creo que lo único justo es terminar las competiciones. Y yo creo que lo que podríamos prescindir son los límites temporales. Es decir, yo preferiría ir con seguridad a septiembre, que los equipos con sus nuevos jugadores, etcétera, continúen la competición con las puntuaciones que tenían, se acabe aquello, que a ver si no hay interrupciones, porque es muy probable que haya rebrotes en otoño e invierno, y después iniciemos una competición nueva, ajustada al tiempo que nos haya quedado, pero sabiendo ya de antemano que va a ser una competición pues que se dispute de una manera más breve, en grupos, a única vuelta, etcétera. Es, en términos ideales, lo que me parecería más justo en todas las competiciones, pero nadie va por ahí. Todo el mundo va, salvo primera y segunda división, a esto se termina aquí y ahora vamos a decidir qué se hace, si hay ascensos o descensos. Pero yo tengo el mismo pensamiento que Marcelo. Si no se ha concluido, nada es justo. Bien, para explicaros la diferencia que va a existir en el fútbol español, os tengo que decir, y además servirá para aquellos oyentes que no estén familiarizados, que en el fútbol masculino español tenemos 4 divisiones. Las 2 primeras son de deporte profesional y han tomado una decisión, y las 2 de abajo son no profesionales y además son piramidales. ¿Qué quiere esto decir? Que no es una división de 20 equipos y otra de 20 equipos, sino que son 4 grupos de 20 equipos en la tercera, que se llama Segunda B, 80 equipos, y después la cuarta, que se llama la tercera división, son más o menos 18 grupos de 20 equipos cada uno, 360 equipos. Y ahí estamos hablando de hacer ascensos y no hacer descensos. Entonces no estamos hablando, Andrés, de 2 equipos más en una competición de 18-20. Si tomamos como referencia esa segunda B, 4 grupos de 20, a los cuales ascienden 4 por cada uno de ellos, 4 equipos, hablamos de 16 equipos nuevos, pasamos de 80 a 96. Y en la de 360 hablamos de pasar a 500 y pico equipos. Entonces, el plan que maneja la Federación Española es aprovechar esta circunstancia para reestructurar por completo esas competiciones, que era algo que ya se venía años hablando. Entonces, si pasamos a una segunda B que va a tener 96 equipos, pongamos, pues lo que se plantea es a su vez subdividirla en una segunda B pro y otra segunda B normal, es decir, crear una división nueva, tomando como referencia las clasificaciones en el momento en que se suspendió la competición, cogiendo a los mejores de cada grupo. Además, se terminarían los playoffs de ascenso, pero eso sí, no bajaría nadie. Y lo mismo las de abajo.
En cambio, en el fútbol profesional, en primera y en segunda, sí que va a haber, como van a continuar hasta el final, va a haber ascensos y va a haber descensos. Y el presidente de la Liga también ha manifestado que incluso aunque no se termine, debería haber descensos igual, es decir, no quieren que crezca. Pero por debajo, en esa tercera y cuarta divisiones, que ya os digo que se llaman segunda B y tercera, el planteamiento es, va a crecer de manera exponencial el número de equipos y se habla de hacer nuevas divisiones intermedias, lo cual yo no sé qué pensáis, pero desde el punto de vista de un equipo que se queda a las puertas de entrar en esa nueva división superior, supone ponerle un nuevo escalón más que antes no tenía para llegar al fútbol profesional. Entonces ahí la injusticia puede ser mucho mayor, porque esto va a provocar un cambio total del formato. Bueno, todo es muy incierto, pero ¿qué creen ustedes que va a pasar? Empiezo yo. Yo esperaría que esta pandemia depure el fútbol. En Colombia, no en Argentina, mucho menos en España, hay mucho equipo itinerante, nómada, que trasega por ciudades intermedias que no tienen sede, que no tienen estadio, que no tienen hinchada y que realmente, a mi modo de ver, no son viables, pero que están. Están y además son importantes para la vigencia porque son votos. Al final, todo se decide en una asamblea general por votos. Y por eso están. Creo o esperaría que haya cierta depuración y que los campeonatos primera y segunda, primera y primera B, se depuraran y se volvieran mucho más manejables, sobre todo más profesionales. Es el primer tema que esperaría. El segundo tema, que sí creo que va a ser real, ese no lo espero, es que los fichajes, tanto los colombianos que salen a Europa, supongo que los argentinos, el valor de los fichajes se va a disminuir de manera dramática. En ese sentido, las 222 millones de euros de la cláusula de rescisión de Neymar, creo que no estará muy lejos, pero no creo que en estas 2 o 3 próximas ventanas se vayan siquiera a oler. ¿Ustedes qué creen? En Argentina, que son exportadores. Sí, me parece que va a pasar exactamente lo mismo, Andrés. Creo que va a ser cuando se abra lógicamente el mercado acá de pases, va a ser un mercado mucho más austero. Me parece que esta pandemia, esta situación tan compleja que viven las instituciones deportivas y los jugadores va a llevar a un replanteo sobre todo los presupuestos de los clubes, como creo que pasa en todo el mundo, porque lo que uno observa es que el fútbol vive lógicamente una burbuja muy particular, un microclima muy particular, y está poniendo digamos, el sistema lo está interpelando de alguna forma, y lo vemos a cotidiano acá en Argentina, y me parece que pasa lo mismo en el mundo, en la sustentabilidad del sistema, ¿no? La sustentabilidad donde 2 o 3 jugadores o 4 jugadores absorben prácticamente, que es lo que pasa acá en Argentina, el 80, el 90% del presupuesto. Está pasando esencialmente, por ejemplo, en Independiente. Independiente tiene un problema muy grande, está con una intimación ya por parte de 8 o 9 jugadores, que son los 8 o 9 jugadores que tienen los sueldos más altos, que le están debiendo salarios desde el mes de diciembre y enero de este año, y lógicamente ya lo han intimado el club por una cifra muy importante, y estos 8 o 9 jugadores prácticamente es la totalidad del presupuesto del plantel. Entonces, lo que yo creo es que sí, que cuando esta pandemia pase se va a producir una depuración, y me parece que esa depuración va a abarcar lógicamente a los jugadores en el monto de los contratos, a los presupuestos de los clubes, de lo que puedan gastar, pero lo que sí me parece es que no hay que tomarse de eso, o eso no tiene que ser un motivo para que, atándolo con lo que veníamos hablando recién, se eliminen, a mi modo de ver, de las competencias deportivas los descensos, y la posibilidad de que lógicamente esa competencia deportiva, al no haber descensos, decaiga en su nivel. Me parece que una cosa no tiene que llevarnos a la otra, ¿no? Y allá en España, Rafa. Bien, yo coincido con vosotros. El fútbol
no va a estar en una burbuja ajeno al decrecimiento de la economía mundial que ha provocado la pandemia. Por lo tanto, aunque no quiera, pues los patrocinadores van a tener menos dinero para pagar a los clubes, los abonados que han perdido sus trabajos van a tener menos dinero o menos interés y otras preocupaciones que sacar el abono para ir a ver al club. Entonces la economía va a bajar, obviamente, y por efecto también la del fútbol, en todo, en el presupuesto de los clubes, en los salarios de los jugadores, en los traspasos. Yo creo que este va a ser un año en el que prácticamente no va a haber traspasos, y los que haya serán más bien un cambio de cromos, porque en esta incertidumbre nadie se va a meter a hacer un gasto enorme o sea, yo apostaría a que no vamos a batir el récord del traspaso más caro este verano, ¿no? Creo que es una apuesta segura. Bien, pues es evidente que vamos ahí. A partir de ahí, esa evidencia de que va a bajar la economía está claro. Espero que no haya clubes que se queden por el camino, al menos en las categorías más altas. En las más bajas, pues habrá clubes que desgraciadamente estuvieran sostenidos por un mecenas, una empresa que si ha resultado muy afectada no va a poder continuar. Pero por lo que se refiere ya, quitando la economía y a un cambio posible de hábitos en el consumo del fútbol, si vamos a tender más a verlo desde casa o por televisión, o si va a haber medidas de limitación de aforo y vamos a vivir el fútbol de una manera distinta, yo no me aventuro, porque yo quiero creer que toda esta situación va a ser provisional y que en cuanto encontremos la vacuna vamos a tener tantas ganas de volver a nuestra vida anterior y nuestros hábitos anteriores de sentir el contacto y la muchedumbre y tal, que todo esto quedará lejano como un mal sueño. No creo que vayamos a tener cambios de hábitos permanentes, o espero que no, porque eso querría decir que el virus ha quedado aquí más tiempo del que todos deseamos. Bueno, Marcelo y Rafa, este programa lo volveremos a hacer en 2 meses, se los garantizo. Seguiremos haciendo y vamos a hablar, a hacer otros temas, pero quiero ver qué pasa. Para mí es toda una expectativa. Lo que dijiste tú, Rafa, a mí apenas hace 8 días me permitieron salir a correr. Yo soy corredor de calles y la sensación es única. Yo creo que volver a la cancha, volver al estadio, volver a abrazar al del lado, al desconocido por un gol, o a putear a un árbitro, es una sensación que no podemos dejar pasar y que es parte fundamental del fútbol. No me van a decir que no se insulta al árbitro. Creo que, y espero, no lo había, pero espero que sea una pesadilla. Espero volverlos a ver. Muchísimas gracias desde Colombia, Argentina y España. Salió un buen programa. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.